Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Hoy el tema que quiero compartir con todos ustedes es el llamado en la juventud al rey David y cómo Dios en su infinita misericordia pone la mirada en cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, sino que es lo que Dios quiere y ha querido hacer en tu vida. Así que hoy esta prédica la llamaremos Dios llama siempre a tiempo. Y siempre Dios te va a llamar a ti a la edad que tengas, no importa que estés viejo, no importa que estés joven. Si a Dios le place llamarte, te va a llamar. Y te va a preparar también para que seas ese elegido y enviado. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a ti y a mí para que nos llene de su sabiduría y de su amor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, aquí estamos en tu presencia, Señor, en espíritu y en verdad, como tú le dijiste a la samaritana. Hoy te pido, Padre Dios Todopoderoso, envíes tu Santo y Divino Espíritu a cada corazón, a cada alma, a cada hermano y hermana que escuche esta predicación. Y envíes también a mí tu Santo Espíritu, Señor, para que hable palabras tuyas y no mías. Para que seas tú el que guíe mis labios, mi corazón, mi mente y todo mi ser. Para que toque tu palabra, Señor, el corazón o la necesidad de cada uno de los hermanos que escuchen esta predicación. Te ruego, Padre Dios Todopoderoso, que tu infinito amor y tu gracia y tu sabiduría, Señor, nos envuelva a cada uno de nosotros y nos llenes de tu sabiduría, de tu templanza, Señor, de la capacidad que tú tienes para preparar a cada uno de los que tú eliges y llamas. Hoy, en tus manos pongo cada corazón, cada necesidad, cada debilidad, que seas tú el que guía los pasos de cada uno de nosotros y cada uno de los que, cuando compartamos esta predicación, Señor, llegue también ese mensaje tuyo a los corazones. Te pedimos, Señor, que tu santa divina gracia, Señor, nos envuelva a cada uno de nosotros y nos llene de tu santo divino amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un placer, hermanos, para poder compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. Hoy iremos al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 11 al 13. Vamos a hacerlo compacto. Tú ahí puedes en tu casa, puedes leer el capítulo 15, el capítulo del 13 en adelante, el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, toda la historia, que es lo que Dios hace con el rey David. Cuál es el proceso, cuáles son las etapas y todos cómo lo va preparando el Señor a David para que sea ese rey, como Él lo dice, como lo dice su palabra, que su corazón es semejante al de Dios, es igual que el de Dios, que se deja guiar, que se deja amoldar. Y el rey David tenía un corazón muy bueno. Lastimosamente no era perfecto, se equivocó muchas veces, se equivocó y todo eso le pasó factura a lo largo de su vida, de su existencia con sus hijos, por los errores que cometió. Pero fue capaz el rey David de sacudirse el pecado y volver a la gracia con Dios. Así que hoy iremos a ver a este de pastor, de cuidar ovejas, hacerse el más famoso de todos. Y Dios se lo dice a David: te he sacado de cuidar las ovejas del rebaño para hacerte al rey más famoso de la tierra. Y así también hoy el Señor también te dice a ti, no importa la edad que tengas, si eres joven, si eres un adulto, si ya estás en edad avanzada, la edad no tiene nada que ver. A Abraham lo llamó a los 75 años, a Moisés a los 80 años,
Y entonces pues yo creo que ninguno de nosotros todavía ha rebasado estas edades. Y si ya las rebasaste, pues no pasa nada. El Señor te va a preparar, el Señor te va a fortalecer. Y por eso vamos al libro del profeta Samuel, y vamos a comenzar capítulo 16, versículos 11 al 13, y dice la palabra de Dios así. Entonces Samuel dijo a Jesé: «¿Estos son todos tus hijos?». Respondió: «Todavía falta el menor que cuida el rebaño». Samuel le dijo: «Mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí». Fueron pues a buscarlo, y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: «Párate y conságralo, es él». Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que tenemos acá? El pastor, el que cuida el rebaño, el Señor lo manda a buscar para ungirlo, para convertirlo en rey. Y que la imagen de pastor es la imagen del rey, según los eruditos, según los teólogos de la Sagrada Escritura. Por eso en algún momento Jesús llega a decir: «Yo soy el buen pastor». El Rey de Reyes llega a decir: «Yo soy el buen pastor», el que da la vida por sus ovejas, el que nos presta atención a cada uno de nosotros en nuestras necesidades, debilidades. Lo primero, ahí en tu casa puedes ver desde más atrás, con mucho más tiempo, con mucha más paciencia, la Sagrada Escritura. Samuel se había fijado en el hermano mayor de David, y entonces Dios le dice: «Ese no es, yo no juzgo como juzga el hombre». El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Estas palabras no solo significan solamente que Dios juzga mejor que nosotros, sino que Dios nos conoce de antemano y desde antes. Hermoso eso. Él te conoce desde aquí, desde que te había pensado. Eso es lo hermoso y lo maravilloso que tiene la palabra de Dios cuando nosotros nos adentramos con la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos y nos acercamos al Señor y le pedimos la sabiduría, le pedimos el conocimiento. Y entonces el Señor nos va a ir preparando poco a poco, a ti adulto, a ti joven, a ti niño. ¿Por qué? Porque el Señor, desde que nos había pensado, ya tenía el plan perfecto para cada uno de nosotros. Ahora iremos adentrándonos en todo lo que tuvo que pasar David. David tuvo que vencer el obstáculo más grande que tenía el pueblo de Israel en la pelea con Goliat. El Señor iba permitiendo esta prueba. ¿Por qué? Porque hay que tener una confianza en el Señor. Hay que tener esa capacidad de creerle al Señor. Cuando David va contra el gigante, contra Goliat, ¿qué es lo que le dice David? Tú vienes en contra de mí, con escudo, con jabalina, con toda la armadura que traes, pero yo voy en contra tuya en el nombre de Dios, al que tú has ofendido. Ese celo que tenía, ese corazón ardiente, ese corazón semejante a Dios también lo tenía David en el ardor, por su pueblo, por su entorno. El rey David también lo tenía, y es la capacidad de ir, y Dios estaba con él. Dios no te va a dejar nunca de lado, Dios siempre te va a respaldar.
Y eso es lo hermoso que Dios tiene cuando nosotros nos dejamos acercar, nos dejamos guiar por Dios. David lo había hecho, por eso David dice, cuando el oso llegó, yo me peleé con él y lo maté. Cuando llegó el león, yo me peleé con él y lo maté también. Había vencido las batallas, se había fortalecido, se había hecho fuerte, pero también en la fe, no solamente en el cuerpo. Y esa es la capacidad que tiene David, esa es la capacidad que Dios nos va a ir dando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha llamado, porque Dios ya nos ha hecho a nosotros el llamado y la preparación. Después de todo este éxito que tiene David con este gigante, ¿qué es lo que sucede? Tiene otra prueba más. Ahora el propio rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo. ¿Sí? Entonces, este rey lo está persiguiendo para matarlo y Dios se lo pone en las manos a David. No una vez, sino 2 o 3 veces. ¿Y qué es la capacidad que tiene David de no hacerle nada? Muchos de nosotros aprovecháramos la oportunidad. Muchos de nosotros, bueno, Dios me lo puso en las manos, entonces culpable no voy a ser. Pero David decía, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Yo no puedo tocar al que Dios ya ungió, al rey, a mi Señor, al cual yo le debo lealtad, al cual yo le debo respeto. El corazón de David no tenía rencor, no tenía odio, no tenía nada, igual que el corazón de su amigo Jonatán, el hijo del rey Saúl. Por eso dice la palabra de Dios, la lealtad que se tenía en estos dos hombres. David decía, mi amor a Jonatán es mucho más grande que a las mujeres. Por eso la palabra de Dios dice que David amaba a Jonatán como a sí mismo y Jonatán igual a David, y por eso ese amor, esa confianza que había en ellos era inagotable. Era que después David se lo muestra cuando ya David tenía controlados todo el reino y tenía controlado todo alrededor que había, que ya vivía en paz. Manda a llamar al hijo que quedaba todavía vivo de Jonatán, que era Melibosé, y pues lo lleva a su casa. El Melibosé comía de la misma comida del rey, vestía de las mismas ropas del rey. O sea, era devolverle la lealtad a su amigo Jonatán. Y eso es lo hermoso que tiene el corazón de David. Y ojalá que el corazón de cada uno de nosotros esté fuera de rencores, de resentimientos, de odios, de venganza y de muchas cosas. Por eso Dios va preparando a David, y el corazón de David por eso lo llega, lo abraza y es leal a Dios, a pesar de que se equivocó muchas veces. A David le pasa factura la comodidad, la pereza espiritual le pasa factura, y por eso es que comete el error que comete con Betsabé, porque en vez de estar en la guerra se queda de ocioso y se levanta tarde, y lo primero que ve cuando se levanta es una mujer hermosa que se está bañando y se le cegó la mente, el corazón y todo, y ahí es donde peca. Pero fue el profeta Natán que va y le dice, le sacude el cuerpo, le es como un 220 de electricidad que le cae a David, y David tiene la capacidad de pedirle perdón a Dios en el Salmo 51, y le dice, Señor, que me falte todo menos tu espíritu. Se sacude el pecado, se sacude todo aquello, sobrepasa sus fuerzas, es una decisión, y Dios le devuelve la gracia, el perdón a David, y después pues lo que continúa con David. Entonces le da al hijo, que es el que continúa el reinado de David hasta llegar Cristo. Entonces toda esa descendencia, pero Dios ya nos ha llamado a todos, nos ha hecho el llamado, a unos más tarde que a otros más temprano,
pero el Señor ya lo tiene decidido desde que nos creó, desde que nos pensó. Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 1, versículo del 5 al 8. Tú puedes leer del 1 en adelante y es algo hermoso. Y el Señor dice de esta manera: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía antes de que tú nacieras. Yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ¡ay, Señor, Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe. Proclamarás todo lo que te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Es hermoso. El Señor sigue el diálogo con él y le dice: bueno, yo te voy a constituir un pilar de hierro donde nadie te va a poder derribar, nadie va a poder con tu sabiduría, nadie va a poder sacarte de allí. No importa la edad que tengas, no importa que tú creas que no estás preparado, Dios te va a preparar, Dios te va a hacer, Dios te va a ir preparando, Dios te va a llenar de la sabiduría que Él quiere ponerte. Él te va a dar ese conocimiento, esa cercanía con Dios, y verás la diferencia. Verás lo que Dios en cada momento, en cada instante de nuestra vida, el Señor ya lo tiene preparado, ya lo tiene decidido para lo que nosotros tengamos que hacer. En el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30, la palabra de Dios nos sigue diciendo a nosotros: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que eligió, los llamó; a los que llamó, los hizo justos, y santos les da la gloria. Palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos tenía el rey David? Tenía 7 hermanos. Muchos más fuertes que él. Eran hombres del ejército: Eliab y Abinadab, que eran los hermanos mayores. Estaban enlistados en el ejército del rey Saúl, y ya estaban, ellos eran fuertes, eran conocidos también ya en el ambiente militar que había en el pueblo de Israel. Y por eso el Señor, cuando llama a David, es el menor de todos, igual como llama a José con los patriarcas. Es el menor, lo prepara, lo va haciendo. El sufrimiento que pasa el uno con el otro, igual lo pasa David. David pasa ese sufrimiento. David, la persecución, David lo va fortaleciendo. Lo que sucede en David, que David tenía el don del consejo, el don de la fortaleza, tenía el don del conocimiento. El conocimiento hacia Dios, la fortaleza para poder luchar, para poder combatir a los enemigos del pueblo que eran contra los judíos. Y Dios le da esa templanza, le da el conocimiento de primera mano. Se lo está Dios preparando de alguna manera para que cuando llegue el momento al rey David no le falte nada, esté completo. Así también Dios, cuando te llama, te va a preparar. Cuando Dios va a hacer algo, Él ya lo tiene pensado y ya ha estado trabajando contigo. Sí, lo hermoso que Dios tiene. A mí hablar de Dios, a mí no me gustaba hablar de fútbol, me gustaba hablar de todo eso, menos de Dios. Pero cuando Dios tiene su infinita misericordia, que me abraza, me llama, y yo tomo la decisión de seguirlo, y digo: Señor,
¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué haberte fallado tanto? ¿Por qué me llamas a mí? Y Dios lo que hace es llenarte el corazón de fuego donde el Señor va a ir enamorándote cada día más, te va a enamorar más y te va a ir empezar a prepararte desde abajo hacia arriba, desde la simiente, ¿sí? Eso es para fortalecerte en este mundo, pero la sabiduría que Dios te va a dar es una sabiduría infusa, viene del Espíritu Santo. Vas a ir empezando a conocer, a entender la Escritura, vas a tener hambre de estudiar, vas a tener hambre de ir a la escuela para poder aprender de las Sagradas Escrituras, para poder entenderla, para poder crecer con lo que es la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña. Y entonces va a ir preparándonos, va a ir dándonos esa sed de conocimiento, esa sed de su espíritu, esa sed de querer más. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28 y 29, encontramos que lo que nos dice hoy San Pablo nos va a ir acercando, así como Dios, el Espíritu de Dios estaba con David y lo estaba preparando para toda esa hazaña, para todo esa misión que ya Dios le había dado. Dice, Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada para reducir a la nada lo que es, y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que David hacía? David hacía para agradar a Dios. David las peleas las consultaba con Dios. David todas las guerras que ganó las consultaba con Dios, y Dios le decía, ve que los he puesto en tus manos, o Dios mismo le decía, no, hoy no vas a hacer nada, hoy vamos a hacer lo otro. Dios siempre estaba con David, y Dios nunca se apartó de David, ¿sí? A pesar de que David se apartó de Dios, a pesar de eso, Dios nunca se apartó de David. Dios siempre estuvo con él, siempre estuvo cerca de él. Dios siempre lo sostuvo, y eso es lo hermoso que Dios tiene. En el Salmo 32, David escribe este salmo, ¿sí?, en una acción de gracias a Dios. Es hermoso el Salmo 32. Yo te voy a pedir que ahí en tu casa lo puedas meditar. Y el Salmo 32, en el capítulo 8, nosotros encontramos, a mí me gusta lo que el Señor dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré y seré tu consejero. Eso es lo que Dios era con el rey David. Pero hoy quiero leerles este salmo completito, y lo meditamos y lo disfrutamos. Lo sentí en el corazón de compartirlo con ustedes, hermanos, y lo voy a compartir, y dice así: dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado y no te escondí mi culpa. Yo
Dije ante el Señor, confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. Aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrían alcanzar. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo impetuo dominas con la rienda y el freno. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, le envolverá la gracia. Buenos, estén contentos en el Señor y ríanse de gusto. Todos los de corazón canten alegres. Palabra de Dios. Hermanos, qué hermoso. Este salmo lo escribe el rey David en una confesión que ha hecho, lo ha confesado su pecado, ha confesado sus faltas y dice que el Señor lo envolverá en la gracia. Qué hermoso que tú y yo digamos convencidos de que estamos viviendo en gracia, de que la gracia de Dios nos envuelve. Cuando uno está en gracia hasta es hermoso morirse. La gracia es esa entrada directa al reino de los cielos. La gracia es la que a nosotros nos envuelve cuando nosotros nos confesamos, vamos a la confesión y nuestros pecados quedan absueltos. Hoy yo quiero pedirte, allí donde estás, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a escuchar una alabanza que el rey David la hizo después de haber pecado. Este salmo es una hermosa alabanza también, es una hermosa enseñanza que nos enseña el rey David. Ya esto es en los tiempos que el rey David estaba ya consolidado en todo, tenía la capacidad y el poder de todo, que Dios le había concedido en su infinita misericordia. Hoy el Señor a ti y a mí también nos ha dado la oportunidad de tener este momento, de escuchar esta palabra de Dios y que seamos capaces de cantar, como dice el salmista, de alegría. Que seamos capaces de cantar de alegría, que ya no lloremos, sino que cantemos de alegría, que no sea como el Salmo 136, que lloré en la angustia hasta pensar que ya no tenía más lágrimas. Pero la gracia de Dios me hizo llorar y me hizo ver, y ahora lloro de alegría. Ahora lloro de alegría, no de dolor, no de angustia, sino que de la alegría que Dios me da, la gracia que Dios me da, ¿sí? Como el Señor nos va mostrando el camino, como el Señor nos va llenando de su gracia y de su misericordia. Si estás ahí en un lugar donde puedas, ahí en tu casa, solo si el día que escuches esta predicación vas manejando, no lo hagas, por favor. Pero el Señor nos va a mostrar cómo es de maravilloso el Señor. Hoy te voy a poner esta alabanza y después vamos a continuar. Este es arrancarse, sacudirse el pecado del corazón de cada uno. Hoy el Señor nos quiere llenar. Solo abre tu corazón y deja que el Señor haga
lo que tiene que hacer en tu vida. Solo abre tu corazón y dile al Señor: aquí estoy, Señor, confiado en tu misericordia, confiado en tu santo y divino perdón y tu amor. Yo no sé cuál sea tu necesidad que estés pasando, pero Dios ya te conoce, conoce tu corazón, conoce la necesidad que tú tienes, conoce desde el principio a fin tu corazón, y Él quiere ayudarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, como también quiere perdonarte. Solo falta que tú le pidas perdón. Un corazón contrito y humillado, un corazón capaz de darse cuenta de que se ha equivocado, un corazón capaz de sentirse humillado por el pecado, por haber fallado al que se lo da todo. Hoy el Señor viene hacia ti, su mano la extiende para que tú te apoyes en Él. Él es tu apoyo, tu consuelo. Él es la alegría que nosotros debemos de tener, de que nosotros nos dejemos llenar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, el Dios de los hebreos, el Dios de los antepasados, de los patriarcas. Dice Jesús que es un Dios de vivos y no de muertos. Yo no sé cuál sea la necesidad que tú tienes. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando en este momento, pero el Señor te quiere llenar de su abrazo. El Señor quiere llenarte de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor viene a sanarte a ti. Hoy el Señor te busca porque el Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe cuál es tu tristeza y por qué has perdido la alegría. Hoy el Señor te extiende sus dos manos para que tú te levantes, para que tú te abraces a Él. Y si tú crees que te ha fallado todo, has fallado en todo, hoy el Señor te dice: yo vengo en tu rescate, yo vengo a devolverte la alegría que habías perdido por el pecado, que habías perdido por las malas decisiones que habías tomado, o por creer que tú no valías nada y lo vales todo en el nombre de Jesús. Hoy el Señor viene a cada uno de nosotros personalmente. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón, tu herida, para que seas tú libre, para que la libertad que Dios te dio desde el nacimiento la vuelvas a recuperar. Hoy el Señor, habrá quien te acuse, habrá muchos que te acusen, pero no habrán esos muchos que te puedan probar de que Dios no está contigo.
de que Dios te ha perdonado, de que Dios es el que te ha traído hasta aquí, que Dios lo ha dado todo por ti. Dios ha dado hasta su última gota de sangre en la cruz por tu libertad y por mi libertad. Hoy el Señor extiende su mano poderosa sobre la enfermedad y sobre tu necesidad. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú tan solo dijeras como aquella mujer de la hemorragia del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo quedaré sano, quedaré sana. Pero tiene que salir de tu corazón, de tus labios, tiene que brincar desde aquí adentro hacia Dios, para que salga y puedas robarle un milagro al Señor, ahí en tu casa, ahí donde estás, ahí en tu trabajo, donde estás escuchando esta predicación. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán ya no solamente en este pozo, ya no solamente en el templo de Israel, sino los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y así yo te invito a que lo hagas, a que confíes en el Señor, al Dios que habita dentro de tu corazón, al Dios Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, que es el verdadero Dios, en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú confías que Dios lo puede hacer. Yo te invito a que le abras el corazón ahí en un silencio y le digas al Señor: ven a mi vida, ven que te necesito, porque sin ti yo no soy nada y por eso he pasado lo que he pasado. Ahora, abrázate fuerte y dile al Señor: necesito de ti. Habla con Él, como un amigo habla con su amigo. Habla con Él como tú hablas con el ser querido que tienes al lado. Y abandónate en los brazos de Jesús. Abandónate en los brazos de papá. Abandónate en la misericordia que es Dios. Y déjate llenar. Déjate abrazar por Él. Porque solamente Él tiene la verdad. Y porque lo que viene de Dios es grande. Déjate abrazar, déjate llenar, déjate apapachar por Dios, porque solo Dios tiene palabras de vida eterna. Abrázate y pídele perdón a Dios, confiésate, ve a la confesión y la gracia de Dios volverá a ti, porque el Señor es maravilloso y misericordioso. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es lo que llena y que da la plenitud para querer seguir viviendo, para querer seguir estando en este mundo. No tires la toalla. Tira la piedra tan pesada que tienes dentro de ti. El corazón endurecido de resentimientos, de odios, de rabia, que te está matando poco a poco. Hoy el Señor quiere hacer de un vaso nuevo, una criatura nueva. Quiere contigo un nuevo amanecer, una nueva criatura, porque tú eres grande para Dios. Para el mundo podrás valer nada, pero que te importe un pepino. Para Dios lo vales todo. Para Dios tú eres su hijo, su hija. Tú eres un rey, un príncipe y una princesa. Pero ¿por qué no lo vives? Hoy el Señor te devuelve las credenciales que habías perdido. Así que dale gracias a Dios. Dale gracias en su infinita misericordia y déjate llenar del amor de Dios.
Comparte esta predicación, ayúdame a llevarla hasta los confines de donde alcance la señal de YouTube, y compártela con tus amigos. Dale like y suscríbete si no estás suscrito. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdadero alimento. La palabra de Dios es vida, y es una vida para la eternidad. Un abrazo a la distancia, el amor de Dios esté siempre con ustedes, y que sea Dios en nuestras vidas hoy y para siempre. Amén.